Buenas tardes, hoy día vamos a comentar sobre la célula más antigua, ¿ok? Continuando con la clase pasada en la cual hablamos de todas las células, ¿recuerdan? Entonces nuestro objetivo para el día de hoy es identificar las características propias de la célula antigua, que la vamos a llamar a partir de ahora célula procariota. ¿Está bien? Entonces nuestro reto es, sabemos que existen seres vivos tan pequeños que en un inicio no se consideraron como tal. Incluso se dicen que estos seres pero muy antiguos existieron desde los orígenes de la Tierra, hace miles de millones de años. ¿Qué tipos de seres vivos vivieron en esas épocas? A ver, ¿quién podría comentar en su cuaderno? Escribe, ¿no? ¿Quiénes habrán vivido hace tanto tiempo? Incluso mucho antes que los dinosaurios. Entonces vamos a explicar un poquito sobre qué es la célula procariota. Una célula procariota se le va a llamar así a la célula menos evolucionada, es decir, a las más antiguas, las más simples, por así decirlas, las que tienen menos complejidad. ¿Cuál es la característica principal de esta célula procariota? Como tú puedes ver en la imagen vas a ver que aquí no hay núcleo celular. ¿Te acuerdas cuáles eran las partes de la célula? Nosotros teníamos citoplasma, membrana y núcleo, ¿verdad? En este caso no tenemos núcleo. Como tú puedes ver acá al medio no hay núcleo. No hay una región específica donde yo pueda decirte, ya, ahí hay un núcleo. Entonces, si no veo núcleo, automáticamente sé que es una célula de tipo procariota, ¿ok? Entonces, ¿cómo son estas células procariotas? Como tú vas a ver ahí, estas células procariotas tienen la siguiente estructura. En esta imagen tú puedes ver que, como no al centro, tú vas a ver un montón de cables ahí, un montón de enredados. Esos enredados vienen a formar su material genético o ADN, pero no están encerrados. O sea, en una célula normal esa zona está cerrada, en cambio aquí está abierta. Vas a ver que tienen como varios pelitos, que lo vamos a llamar pilis, y un pelito más largo que lo llamaremos flagelo. Entonces, vamos a continuar. Esta célula procariota, aquí está un dibujo más amplio. Tiene un flagelo, como te mencioné, un pelito más largo. Tienen toda esta parte verde, se va a llamar cápsula. Aquí nos está explicando todo lo que lo recubre, todo lo que lo protege se llama cápsula. Debajo de la cápsula yo encuentro una pared que está de color rojo. Tú puedes ver ahí de rojo. Muy bien, esa es la cápsula. Y debajo de la cápsula tengo amarillito. Como tú puedes ver, esa es la membrana plasmática o membrana celular. ¿Está bien? Ahora, todo lo que está dentro de color azul se llama citoplasma. ¿Ya? Todos esos puntitos medios negritos que tú ves ahí son los ribosomas. Y estas cositas medias verdes claritas que están por acá son los plásmidos. ¿Qué es este enmarañado rojo que está acá al centro? Esa es la región nuclear, región nucleoide, donde yo voy a encontrar su material genético o cromosomas. Ojo, no es que haya un núcleo, es una región donde encuentro su ADN, más no estás encerrada como en otro tipo de células, ¿ok? Entonces, ¿y cómo se alimentan estas células procariotas? Te voy a presentar que existen dos tipos de nutrición. Tenemos la nutrición autótrofa, en donde la célula fabrica su propio alimento, y la heterótrofa, donde la célula tiene que conseguir su alimento del exterior. Y acá tenemos dos términos nuevos, mira, quimiosíntesis, fotosíntesis. Te voy a explicar esto. Todo el mundo sabe la fotosíntesis que es, ¿verdad? La fotosíntesis, las plantas, ¿te acuerdas que captan el sol para producir su alimento? Muy bien. Tenemos bacterias que pueden hacer el mismo proceso, que pueden generar oxígeno, que son muy parecidas a las plantas. Por ejemplo, la cianobacteria. Acuérdate de ese nombre. La cianobacteria es aquella bacteria que puede producir su propio alimento. Y por otro lado tenemos otro tipo de bacterias que son quimiosintéticas. ¿Qué significa quimiosintéticas? Que ellas pueden producir alimento a partir de otras sustancias químicas. Ellas, las anteriores, producen su alimento a partir de, ¿quién se acuerda?
Ellas producen su alimento a partir del sol, ¿verdad? Del sol, del agua, como las plantas, las cianobacterias. En cambio, otro tipo de bacterias utilizan otros elementos químicos para producir sus alimentos. También tenemos las bacterias que son saprofitas, como mencionamos acá. Regresamos. En heterótrofas tenemos saprofitas, parásitas y simbióticas. Te explico. ¿Qué es saprofita? Aquella que se alimenta de los restos muertos. ¿Qué es parásita? Que vive dentro de otro organismo. ¿Y qué es simbiótica? Que vive dentro de otro organismo y no puede vivir sin él. Por ejemplo, tenemos en esta imagen de acá. Tú ves un cuerpo humano, un intestino grueso, y en nuestro interior tenemos cierto grupo de bacterias que viven ahí. Esas bacterias solamente pueden vivir en el interior de nosotros y si las sacamos morirían. A eso se le llaman bacterias simbióticas. En cambio, por ese lado tenemos bacterias que viven junto a otros microorganismos y no pueden vivir sin ellos porque se alimentan con ellos. Estas son las bacterias parásitas. ¿Está bien? Profe, las bacterias saprofitas. Las saprofitas son aquellas que se encuentran en nuestra cadena alimenticia. Ustedes se acuerdan que cuando un animal o una planta algo muere y se queda en la tierra, existen bacterias que se van a encargar de descomponer a ese animal en sus componentes más simples. Esas son las bacterias saprofitas. Ahora, vamos a ver. ¿Quién posee células procariotas? Yo he estado hablando hace un rato, bastantes veces. ¿Quiénes son estos organismos? Si te diste cuenta, ¿verdad? Las bacterias son aquellos organismos que poseen las células procariotas. Nadie más. ¿Está bien? Solamente las bacterias tienen células procariotas. Entonces, dicho esto, en tu ficha de trabajo que se va a subir al Classroom vas a encontrar algunas preguntas al respecto. Si tienes alguna duda o algo no te ha quedado claro, me escribes por el Classroom para poder indicarte. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Era identificar las características. ¿Cuáles son esas características? Primero, que no tiene ¿qué cosa? Núcleo. No hay núcleo. Segundo, que tienen esta estructura, ¿verdad? Tienen un flagelo, tienen una cápsula, una pared, tienen la membrana acá de rojo, la pared de rojo y la membrana de amarillo. La parte de adentro es el citoplasma. Estos puntitos son los ribosomas. La parte de al centro viene a ser la región nucleoide. No hay núcleo, es una región nuclear, ¿ok? Donde encuentro sus cromosomas o ADN. ¿Y cómo se alimentan? Dos tipos, ¿verdad? Autótrofa, que crea su propio alimento. Heterótrofa, que tiene que conseguir su alimento del exterior. ¿Qué es quimiosíntesis? Bacterias o organismos quimiosintéticos, aquellos que utilizan ciertos elementos químicos para producir alimentos. Fotosintéticos, aquellos que necesitan de la luz del sol para producir sus propios alimentos. Saprofitos son aquellos que se alimentan de restos muertos, como las bacterias descomponedoras de la cadena alimenticia. Parásitas, aquellas bacterias que viven en el interior de otros seres vivos causándoles daño. Y simbióticas, aquellas que viven con otros seres vivos pero que no les causan daño. ¿Ok? Entonces, espero hayas entendido. No te olvides nunca que las bacterias son aquellas que tienen células de tipo procariota. ¿Qué significa procariota? Que no tiene núcleo. Muy bien. Entonces, te dejo con las actividades en el Classroom. Nos vemos a la siguiente semana.